Doy gracias al Señor, como siempre, por la oportunidad que tenemos de abrir la palabra del Señor y compartir la palabra. Y vamos a seguir hablando acerca de Hechos de los Apóstoles, y hemos estado hablando del capítulo 13, justamente en el primer viaje misionero del apóstol Pablo a ciertos lugares, empezando por Antioquía de Pisidia, yendo a la isla de Chipre, la primera ciudad Salamina, luego llega a Pafos, y de Pafos va a Perge, y de Perge a Antioquía de Pisidia. Y en Antioquía de Pisidia van a la sinagoga, y en la sinagoga es que empiezan a predicar. La sinagoga era el lugar del pueblo judío, de los hijos del Señor, del pueblo escogido del Señor, donde se reunían cada sábado para analizar y estudiar la Escritura, recibir exhortación, recibir orientación de aquellos que leían las Escrituras. Para entonces, la Escritura que ellos utilizaban era el Antiguo Testamento, pues no había el Nuevo Testamento todavía. Estaba en pleno proceso de formación, en lo que se llama el canon del Nuevo Testamento, pero existía el Antiguo Testamento, especialmente en la sinagoga. Y entonces Pablo y Bernabé, el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso en ese momento, se van a la sinagoga con Bernabé para compartir la palabra de Dios. Y ahí en la sinagoga les dicen: hermanos, si tienen ustedes algo con que nos quieran exhortar a nosotros reunidos allá. Entonces el apóstol Pablo levanta su voz y empieza a exponer el Evangelio. Les explica de cómo es que Dios había elegido una nación a través de la cual viene el Salvador Jesucristo, y que eran ellos parte de esa nación, y que el objetivo de Dios al formar la nación de Israel era la venida del Señor Jesucristo, su pasión, su muerte, su resurrección, de tal manera que cualquiera que creyese en Él obtuviese salvación de su alma para vida eterna y para vivir en obediencia al Señor todos los días de su vida. Eso ocurre allá, pero este mensaje no les gusta mucho. Y ya después, hablando de esta exposición de la palabra del Señor, no estaba muy de acuerdo con el mensaje, porque era un mensaje que había llegado en un trasfondo de haber esperado mucho tiempo el Mesías, y estos acontecimientos para el momento que Pablo estaba narrando ya había ocurrido tiempo atrás. Entonces ocurre que esto causa una reacción en el pueblo judío que estaba reunido en aquel lugar. Entonces, al día siguiente, esto que vamos a hablar el día de hoy sucede, y vamos a leer en el capítulo 13, versículo 42. Mire lo que dice pues la Escritura, y en el versículo 44, dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Oremos. Padre, bendice otra vez tu palabra. Te damos gracias por la forma, Señor, en que tú, Señor, te has comunicado con nosotros, por tu palabra y también por el Señor Jesucristo. Pero nos dejas la Escritura para que nosotros podamos entender lo que tú nos quieres transmitir día a día, para así, Señor, mantener nuestra relación personal contigo viva. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te pedimos que nos guíes este día. En el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje vemos, en esta parte, en estos versículos del 44 y especialmente hasta el 46, y también en el 50 hasta el 52, vemos cómo Pablo y Bernabé les explican al pueblo de Israel la prioridad que tenía Dios de hacerles conocer a ellos el Evangelio, las buenas nuevas, pero el pueblo en ese lugar reunido rechazan el Evangelio que les es presentado, esa explicación que el apóstol Pablo y Bernabé les dan de la razón de la existencia del pueblo de Israel, de la presentación del Señor Jesucristo como Mesías, el Mesías que ellos esperaban. Y si nosotros vemos con los ojos de Dios este pasaje del 44 al 47, vamos a ver que Dios presenta las buenas nuevas primeramente al pueblo, porque era una promesa que Él le había hecho al pueblo, y luego a las naciones gentiles. Desde la perspectiva de Dios, Dios tenía que cumplir con el pueblo de Israel. Y es por eso que el apóstol Pablo primeramente va a las sinagogas, y en las sinagogas presenta la palabra de Dios. Y les dice: es necesario que nosotros les hagamos conocer a ustedes primero. Entonces,
el versículo 46 dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad es necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Entonces, aquí se ve a Dios cumpliendo su promesa, porque Él había formado un pueblo, a la nación israelita, para que venga a través de la nación israelita el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es el Salvador, y por tanto las personas que crean en Él puedan ser salvos y tener la vida eterna. Entonces, tenía que cumplir Dios primeramente con la nación israelita. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Así que, porque fue anunciada la venida del Mesías primeramente al pueblo de Israel. Entonces, pero aquí lo que sucede es que en el versículo 44 se ve que el pueblo reunido allá se llenan de celos porque la multitud que se viene a escuchar el mensaje del apóstol Pablo no solamente eran el pueblo judío, del pueblo escogido de Dios, habían también gentiles en esa multitud y esto despierta a celos a aquellos judíos que estaban allá. Entonces podemos decir, a veces hermanos, y ellos rechazan porque sintieron celos y empiezan a blasfemar y empiezan a insultar a los discípulos porque se sentían ofendidos en la fe, podemos decir, en la fe milenaria que ellos tenían. Se sentían ofendidos por la forma en que les explica la palabra de Dios y les presenta la venida del Señor Jesucristo, para ellos resultó ofensivo. Y no quisieron más escuchar, resultaron celosos, no quisieron escuchar más de lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, no querían entender más de lo que estaban diciendo. Y sabe, hermano, podemos decir que a veces las personas llegan a rechazar las buenas nuevas sin realmente comprender de lo que se trata. A veces, y esto sucede cuando hablamos del Evangelio, o cuando vamos en misión, o cuando exponemos la palabra de Dios, o cuando explicamos la palabra del Señor acerca del Evangelio del Señor Jesucristo, de la venida del Señor Jesucristo, que no es solamente una religión como estaban pensando los judíos de ese tiempo. Sentían que eso era un atentado a la religión judía. Estaban pensando que hablar del Señor Jesucristo como Salvador y el Mesías era un atentado contra todas las tradiciones que ellos tenían como judíos, como pueblo del Señor. Entonces se pusieron celosos y al ponerse celosos se pusieron ciegos y no quisieron escuchar más ninguna explicación, porque además no solamente habían pocas personas escuchando esta exposición del apóstol Pablo aquel segundo día, sino que vinieron muchos judíos y muchos gentiles de otras naciones, estaban ahí y se pusieron celosos y dijeron, esto es lo nuestro, vamos a proteger nuestra tradición, vamos a proteger en lo que hemos sido educados y no vamos a escuchar a esto y a esto nos vamos a oponer ciegamente. Pero esto ocurre a veces con nosotros también cuando predicamos en la misión o cuando le hablamos a alguien acerca del Señor Jesucristo. A veces las personas pueden llegar a rechazar las buenas nuevas del Evangelio sin comprender de lo que se trata. Lo razonable sería que podamos analizar de qué nos están hablando. Tal vez pudiésemos ir a la Escritura para poder leer de qué Jesús están hablando. ¿Están en conflicto dentro de nosotros nuestras tradiciones contra lo que nuevo se nos anuncia del Señor Jesucristo? Esto me recuerda a nuestra experiencia que tuvimos en España cuando fuimos a predicar la palabra de Dios en España. Y cuando inmediatamente empezamos a hablar de Dios, la primera reacción que tenemos es que no quieren escuchar de Dios, muchos no quieren escuchar de Dios, porque han sufrido experiencias terribles también en el pasado, sin embargo no dan el chance siquiera de poder escuchar de lo que estamos hablando. Pero si vamos a hablar de otro tema, van a querer hablar. Pero cuando vamos a empezar a hablar del Señor Jesucristo o de lo que dice la Escritura, sencillamente no lo consideran siquiera como tema el cual podamos hablar. Pero esto no había sido nuevo. Esto había sucedido también en el tiempo del apóstol Pablo, cuando él estaba plantando las iglesias en este viaje misionero. Personas que se sentían ofendidas porque su trasfondo religioso va a ser afectado. La forma en que piensan que se debe servir a Dios va a ser afectado. Se ponían celosas y no querían escuchar el Evangelio ni querían saber de qué se trataba la fe. Pero justamente el apóstol Pablo dice, como ustedes, dice, no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles. Estaba diciendo el apóstol Pablo, es la promesa de Dios que primeramente vengamos a ustedes, les expliquemos el asunto de la vida eterna, de su creencia en el Señor Jesucristo, de su relación personal con Dios,
Pero ya que ustedes no se sienten dignos, no creen que deben escucharnos a nosotros esto que les hemos venido a decir por encargo de Dios, pues hemos cumplido con Israel como nación. Hemos cumplido con ustedes que son el pueblo escogido de Dios. Les hemos hablado primeramente a ustedes porque a ustedes correspondía que les hablemos primero, porque finalmente son la nación que el Señor ha formado para la venida de Él mismo. Pero como ustedes no quieren escuchar esto, nosotros vamos a proseguir. Eso quiere decir, vamos a ir a los gentiles ahora. Vamos a anunciar este evangelio ahora a las otras naciones que tal vez no tienen el trasfondo que ustedes tienen de la fe en Cristo Jesús o de la fe en Dios. Vamos a volcarnos a ellos. Hermanos, se fueron entonces y se volcaron hacia los gentiles. Y dice en la Escritura que sacudieron el polvo de sus pies. Esto quiere decir que habían cumplido con ellos. No quiere decir que nunca más estas personas van a escuchar el Evangelio, sino que sacudieron el polvo de sus pies, se fueron de Antioquía de Pisidia a un pueblo cercano. Y es lo que habla los últimos versículos, en el 52. Pero podemos decir también que a veces esto sucede en la vida de las personas. En aquel grupo de personas que estaban escuchando la exposición del apóstol Pablo, seguro que habían personas que habían sido convencidos por el Espíritu Santo en su corazón, porque créame, de ser un hijo de Dios no hay argumento que te convenza, no hay un orador especializado en oratoria o alguna cosa para que te convenza. El único que puede convencer el corazón de una persona para que se arrepienta de su pecado es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a convencer, pero cuando el Espíritu Santo convence el corazón, debe ser reacción de la persona entregarle su vida al Señor Jesucristo. Esa parte ya Dios no puede decidir por ti. Si el Espíritu Santo ha convencido que es verdad que Jesús es el Hijo de Dios, que murió, fue sepultado y al tercer día resucitó, y Dios te ha convencido en tu corazón, ahora, como decimos en buen fútbol, ya que viene el Mundial, la pelota está en tu cancha. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder ante esa realidad de que el Espíritu Santo te ha convencido de que necesitas salvación en Cristo Jesús? La respuesta sería que una persona se humille y se entregue al Señor Jesucristo y entonces empiece a vivir, a tener una relación personal con Él y a través de su palabra ser guiado para diariamente obedecer y vivir y adoptar como forma de vida lo que dice la Escritura. Entonces, esto es lo que estaba diciendo, que se habían sacudido el polvo de sus pies porque habían cumplido con ellos en anunciar el Evangelio. Pero cuando el Espíritu Santo nos convence a nosotros, la respuesta que nosotros deberíamos de darle es volvernos al Señor Jesucristo, entregarnos a Él y darle nuestra vida y aceptar la vida eterna que tiene para nosotros. Hermanos, a veces sucede que las personas que viven en una larga tradición religiosa rechazan la verdad de la salvación por celos o costumbres sin tratar de entender de lo que se trata el Evangelio del Señor Jesucristo. Esto les había pasado a este grupo de personas que estaban allá. Y no crean que no eran sinceros. Eran sinceros. No crean que no eran buenas personas. Eran muy buenas personas. Por eso estaban el sábado reunidos, abriendo la palabra del Señor, para ver cómo Dios les va a hablar. Eran buenas personas. Pero ser buena persona, ser una persona que lee la Biblia, ser una persona con trasfondos religiosos como eran los del pueblo judío, no era suficiente para alcanzar la salvación de su alma. Si hubiese sido suficiente, no habría habido necesidad de que el apóstol Pablo vaya a predicar allá el Evangelio. Puesto que todo lo que hacían no era suficiente para la salvación de su alma, el apóstol Pablo tuvo que ir y exponer el Evangelio del Señor Jesucristo allá. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta que la persona se rinda al Señor Jesucristo. Le entregue su vida al Señor Jesucristo y decida vivir siguiéndole el resto de su vida. Mire, la palabra dice, el Señor Jesús lo dijo, muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. Muchos escuchan el Evangelio del Señor Jesucristo. Y especialmente el día de hoy en que los medios están bien desarrollados. No hay forma de que uno no escuche la palabra de Dios, ya sea por la televisión, ya sea por el internet. Por donde sea uno escucha la palabra de Dios. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Pero esto dice, ¿pero cómo puede Dios escoger? Pues va a escoger entre aquellos que están dispuestos
a obedecer cuando Él les convence en su corazón. Muchos rechazan el Evangelio del Señor Jesucristo sin entenderlo. Muchos dicen no al Evangelio solamente porque es no, sin ponerse a analizar lo que es este gran mensaje del Señor Jesucristo, la razón por la cual formó la nación israelita, la razón por la cual vino el Señor Jesucristo. Pablo y Bernabé explican la prioridad de Israel en conocer las buenas nuevas, primeramente ellos como nación, porque era promesa de Dios. Pero cuando ellos rechazan el Evangelio, cuando ellos rechazan el mensaje del Señor, los apóstoles, Pablo y en este caso Bernabé, se vuelven a las naciones gentiles para anunciarles este Evangelio que el pueblo del Señor había rechazado. Las personas pueden llegar a rechazar las buenas nuevas sin comprender realmente de lo que éstas se tratan. ¿Estás tú en este conflicto, querido hermano y amigo? Tal vez estás rechazando el Evangelio del Señor sin entender de lo que éste se trata. ¿No sería razonable que te sientes un momento, tomes un tiempo de tu vida, agarres la Escritura y empieces a leer en la misma palabra de Dios lo que la Biblia dice del Señor Jesucristo? ¿No sería razonable? ¿Acaso eso no es razonable incluso cuando uno compra un producto? A veces cuando llaman por teléfono a la casa, algunos siguen llamando para vender, llaman por la casa y me dicen, usted se llama Juan Ancalle, vive en tal lugar y saben toda mi vida, me lo dicen en verso. Y luego me dicen, ¿va usted a comprar esto? Yo les escucho porque hablan tan rápido que no me dejan reaccionar. Y ya cuando ya les queda poco aire, entonces yo les digo, ¿sabe qué? Usted me va a disculpar, pero yo nunca compro cosas cuando alguien me llama. Yo compro cosas cuando yo llamo. Porque cuando alguien me llama, no estoy preparado ni siquiera he visto mi presupuesto, ni siquiera sé si necesito lo que usted me está ofreciendo. Así que usted va a disculpar, pero yo lo voy a hacer perder su tiempo. Así que si usted tiene una website o algún lugar donde yo puedo buscarle, necesitaré unos 30 minutos, una hora para pensar, para ver si necesito comprar lo que usted me está ofreciendo. Y además que voy a saber si realmente ustedes existen o no. Usted me va a disculpar, no lo veo, no es nada personal, pero por ahí usted no existe como compañía, por ahí solamente es una persona frente a un teléfono. Me va usted a disculpar, no va a comprar nada. Y no compro nada, deben decir, este es el más difícil, deben decir. Pero cuando uno compra un producto o cuando uno le ofrecen un producto, a veces uno verifica de qué se trata, si la compañía existe o no existe, si el producto es real o no es real, qué hace lo que ofrecen, es real o no es real. Y entonces uno recién, después de examinar, se le da el chance aún a la compañía que le está queriendo vender, le da el chance de poder examinar el producto que le están ofreciendo. Cuanto más cuando se viene con el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo, no es conveniente decir no solamente por la tradición que nosotros pudiésemos tener en nuestra vida. ¿Acaso no es razonable examinar ese mensaje del cual nos están hablando? Ese mensaje del Señor Jesucristo que ha dividido la historia en dos, tal vez no es la versión que yo pienso que es. Tal vez yo tengo una versión del Señor Jesucristo que es una versión que se ha ido repitiendo por mi tradición, pero ¿qué tal si voy a la Escritura y reviso lo que dice la Escritura acerca de este mismo Señor Jesucristo? ¿Qué tal si tomo mi tiempo y examino la palabra del Señor y yo y Él solos y ver qué es lo que Dios me tiene que decir por la Escritura? Hermanos, podemos llegar a rechazar, especialmente si no conocemos al Señor, las buenas nuevas, sin realmente comprender de lo que se trata. Y veamos el versículo 47 al 49, dice, así os ha mandado el Señor diciendo, nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hermanos, Pablo y Bernabé explican el cumplimiento de la profecía de Isaías 49:6 que implica
que Israel, el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo tendrían que ir de anunciar primeramente el Evangelio a la nación israelita y luego a las otras naciones, a los gentiles. En este pasaje también se puede ver la doctrina de la elección. Dice que respondieron al mensaje de la elección, respondieron al mensaje de la salvación aquellos que creyeron todos, dice, creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. ¿Cómo podemos entender esto? Que Dios escoge y además nosotros tenemos la libre decisión de decidir. ¿Cómo es esto? ¿Por fin yo decido o Dios decide por mí? Y cuando me ponía a pensar en esto, porque dice la palabra del Señor, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. O sea que la palabra del Señor sale como el sembrador salió a sembrar. Muchos escuchan la palabra, pero no todos acceden al llamado de Dios. ¿Y cómo es posible? ¿Ahí Dios es el que escoge o es el hombre el que decide? ¿Quién decide por fin la salvación? Mire, le voy a poner un ejemplo. Cuando yo conocí a mi suegra, ella siempre tenía la costumbre de ir los días sábados al mercado. Y cuando yo andaba de novio con Lili, no sé si ella quería entrenarme, qué sé yo, no sé. Pero el sábado me llevaba también al mercado con ella. A mí me gustaba ir también, porque después del mercado siempre me llevaba a comer algo y tal vez es la parte por la que yo iba. Y entonces yo trataba de aprender lo que ella hacía. Porque ustedes saben que no son supermercados como hay aquí, como ya la ropa, la comida es de calidad y usted escoge entre la calidad, la más calidad que usted quiere o el gusto que usted tenga, pues la calidad está dada ahí. Rara vez te venden cosas que no son de calidad aquí en los Estados Unidos, pues. Pero en un mercadito así, donde uno va ahí en la calle, pues uno tiene que escoger y uno tiene que saber qué cosa. Y mi suegra pasaba ahí por el mercado y miraba así, una mirada de escáner le echaba y agarraba este, y yo no sabía por qué elegía qué, cómo, y agarraba las cebollas y agarraba las cosas, llegaba a los platanitos y decía, no, y agarraba, y ya sabía ella. Pero ella escogía de entre las cosas que había. Escogía cierto tipo de plátanos que ella sabía bien cuáles son. Algunos estaban listos, algunos no. Ellos decían, estos son como para dentro de 2 semanas. ¿Y cómo sabes? Están medio verdecitos, te vas a fijar por aquí, medio, mira que está bien difícil para mí ver cuáles serán dentro de 2 semanas. Las señoras me están entendiendo lo que estoy hablando. Pero algunos platanitos no estaban listos y algunos sí estaban listos. Hermanos, así es la elección de Dios. Cuando somos expuestos al Evangelio del Señor Jesucristo, cuando hemos sido expuestos a la predicación de la palabra de Dios, de que hay una nación israelita a través de la cual ha venido el Señor Jesucristo, el verbo viviente, la palabra de Dios revelada entre nosotros, y el Espíritu Santo nos ha convencido en nuestro corazón de que la verdad es el Señor Jesucristo, que Él es la verdad, algunos de nosotros ya estamos listos como los platanitos para ser comidos. Algunos todavía no. Mi suegra no se compraba todos los platanitos que veía. Se compraba los que ella creía que estaban listos. ¿Estás listo? ¿Estás listo para la vida eterna? ¿Has estado listo para la vida eterna? ¿Estás en Cristo? ¿Estás en el Señor? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. No es conveniente decirle no al Señor sin antes razonablemente examinar su mensaje y su razón de estar en este mundo, su razón de haber venido a este mundo. Es razonable que nosotros examinemos el mensaje del Evangelio y demos una respuesta adecuada, porque si el Espíritu Santo está convenciendo mi corazón, es necesario que yo responda con justicia a aquel mensaje que el Señor me está hablando en mi corazón. Hermanos, decimos que somos cristianos, lo somos. ¿Hemos experimentado la convicción del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Hemos decidido seguir al Señor cada día de nuestras vidas? Porque cuando somos de Él, no necesitamos invitación especial de nadie para obedecer las Escrituras.
Porque cuando somos de Él, tratamos de ser igual que Cristo. No necesitamos policía cristiana para que nos haga cumplir la Escritura. Porque cuando somos escogidos de Él, buscamos ser cristocéntricos en nuestra vida. Que Cristo sea el centro, que no sea yo el que brille, sino que sea Cristo el que brille en mí. Que se vea el Señor Jesucristo en las cosas que yo hago. Ese es aquel que ha sido llamado y que ha sido escogido por el Señor. Tienes una relación personal con Él. Te encuentras con Él todos los días a través de la Escritura. Lees la palabra y dejas que te guíe todos los días de tu vida. Estas son preguntas que se basan en el trasfondo de aquellas personas que estaban escuchando en aquella sinagoga la exposición del apóstol Pablo. Estas son preguntas que se basan en el trasfondo de aquellas personas que al día siguiente, cuando el apóstol Pablo otra vez empieza a explicar la Escritura, viene a colación. Personas que tenían un buen trasfondo religioso, personas sinceras, personas buenas, pero personas que no tenían todavía una relación personal con el Señor Jesucristo. ¿Eres un llamado? ¿Eres un escogido? ¿Eres un escogido o un llamado solamente? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pablo y Bernabé explican el por qué van a los gentiles y estos creen en la palabra. ¿Sabe, hermano? Hay personas que se alegran por haber tenido la oportunidad de escuchar y creer la palabra de Dios. Y así fueron estos gentiles. Esos gentiles de esas naciones que estaban en aquel segundo día que el apóstol Pablo y Bernabé hablan del Evangelio, estaban felices. Porque aunque Dios no les había escogido a ellos como nación para que a través de sus naciones venga el Señor Jesucristo, ellos tenían la oportunidad de responder afirmativamente al convencimiento que el Espíritu Santo había puesto en su corazón y decirle: Señor, aquí estoy. No vengo de la tradición judía que es tan linda, Señor. No vengo de tu pueblo que es tan lindo pueblo, Señor. Yo vengo de un pueblo pagano, Señor, donde se adora a muchos dioses. No he crecido tan lindo como han crecido tus hijos, Señor. Pero aquí estoy. De hoy en adelante quiero ser, porque me estás llamando. Y estoy aceptando tu llamado. Porque de Dios es plantar el llamado y de uno es decidir en su libre voluntad si se va a someter o no se va a someter al Señor Jesucristo. Y entonces se cumple la Escritura que dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Hay personas que se alegran por haber tenido la oportunidad de escuchar y creer en la palabra. ¿Eres uno de esos? De aquellos que se alegra de haber tenido la oportunidad de escuchar y obedecer la palabra. Hermanos, es el tiempo de decidir. Amigo, es el tiempo de decidir. Porque cuando viene el Evangelio del Señor Jesucristo expuesto a tu vida, es el tiempo de decidir. Es el tiempo de tomar una decisión ante la convicción que el Espíritu Santo produce en la vida de uno. ¿Qué harás? Dios presenta las buenas nuevas primeramente a su pueblo como parte de su promesa y luego a las naciones, demás naciones gentiles. Dios ve que su pueblo rechaza las buenas nuevas y procede con las naciones gentiles. Y te ha dado Dios la oportunidad el día de hoy de obedecer. ¿Qué vas a hacer? Es el tiempo de decidir. Es el tiempo de tomar en serio. Y es razonable examinar el mensaje del Evangelio y no decir no ciegamente, sin antes haber examinado lo que realmente se te ofrece. Hoy es la oportunidad de decidir. ¿Qué vas a hacer? Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra otra vez y te damos gracias en este día por el Evangelio que el apóstol Pablo y Bernabé exponen
Y te damos gracias por tu pueblo, Señor Israel, que ha sido la nación que tú has preparado para la venida tuya a este mundo. Es cierto, tus hijos al inicio te han rechazado porque no han entendido, Señor, tu mensaje. Señor, pero aún a ellos les has dado la oportunidad de salvarse, pero eso ha sido para nosotros también, que el Evangelio venga a todas las naciones gentiles que no somos nosotros, que no somos del trasfondo de tu pueblo, que tan lindos se han formado, que tan lindas cosas te tienen experimentado, pero tú has tenido misericordia de nosotros para que nosotros también escuchemos y seamos convencidos con tu Espíritu. Y hoy oramos, Señor, para todos aquellos que no te conocen, que tú, Señor, toques sus corazones el día de hoy. Y quiero invitar, hermanos, mientras están orando, si hay alguien que no conoce al Señor, y si hay alguien que razonablemente quiere examinar el mensaje del Señor y el día de hoy, o ha examinado y el día de hoy quiere entregarle su vida al Señor. Si usted quiere entregarle su vida al Señor, le invito en el nombre del Señor que levante su mano. ¿Hay alguien que no conoce al Señor y que desea entregar su vida el día de hoy? Levante su mano, por favor. ¿Hay alguien? Ahí donde está, no levante su cabeza, solamente su mano, si hay alguien que desea entregar su vida al Señor. Le invito en el nombre del Señor que lo piense y le invito en el nombre del Señor que medite en este mensaje. Vamos a orar. Padre Santo, te bendecimos y cada vez que hablamos de tu palabra, Señor, exponemos, Señor, el Evangelio. Y es un momento de decisión. Y es el tiempo de decidir. Y permite, Señor, que la decisión, Señor, en los corazones se haga real. Y que tú puedas bendecir, Señor, sus vidas. Te damos gracias, Señor, en este día. Y que el mensaje del Evangelio, como dice tu palabra, nunca vuelva vacía. Que trabaje en el corazón de quienes lo han escuchado. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Señor les bendiga.